mucho conflicto la inutilidad del artista, porque sí me cuesta mucho soltar eso. O sea, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que no tiene que tener una utilidad per se, sino ya no es arte, es otra cosa. No, pero una utilidad, Sí, digamos, sí, funcional. ajá, una Ajá. funcionalidad, claro. Que sí la tiene, por ejemplo, en la arquitectura, ¿no? Claro. Ahí sí hay, pues, está el funcionalismo, ¿no? Sí, o funciona o no funciona. O toda la Bauhaus, que es como súper importante. Sí, la de antes de Bueno, la sí, preguerra, sí. ¿no? Antes de la guerra. Sí, pero la función de la fotografía, por ejemplo, o del cine a nivel documental, ya cuando te metes a otro tipo de cosas, yo creo que eso de la función y la utilidad, de alguna manera se ha movido como el arte, ¿no? Ahorita que hablabas de que el arte está muerto, pues el arte creo que nació muerto. O sea, se habla de que ya los griegos decían que estaba el arte muerto. Entonces, Yo creo que lo vemos muerto a través de la distancia. Porque yo creo que mientras vivimos en nuestro tiempo es un poco difícil separarnos pues de todos los sucesos que estamos pasando, que lo podemos analizar a través del tiempo, ¿no? O sea, tiene que ver también, perdón, tiene que ver con quién la va a rescatar, a validar. El problema de la validación del arte es otra cosa, porque yo siempre me pregunto de cuánto arte nos perdimos, que no fue validado y que fue increíble, pero, ajá, perdón. Que llegas a este punto que es interesante. Un contemporáneo de Oscar Wilde es Jus, que es un crítico de literatura. Y Jus habla de un término que después ya va a ser como muy utilizado, que es el horizonte de la cultura. Que él decía, ¿qué es el horizonte de la cultura? Hay obras que necesitan de mecenas y personas para que se puedan seguir validando generaciones después. Es decir, instituciones, galerías. Como que lo que tú estás expresando tiene que ver con no solamente el ser tuyo, sino que el ser social que te tocó vivir. Y vas a reflejar eso. Y si tu mundo fue Cipondongo de las iguanas, es lo único que vas a reflejar, a Cipondongo de las iguanas. Si ya te fuiste hasta Chilpancingo, ya tienes dos mundos en los cuales reflejarte. Y Oscar Wilde, por ejemplo, pues era un hombre, no futurista, pero sí un hombre privilegiado en recibir información desde niño. Información y formación. Entonces, la inutilidad del arte, ¿desde qué perspectiva? ¿Desde la productividad o la adquisición? Justamente. Porque claro que tiene utilidad. Tú no entiendes a la humanidad antes de que se inventara la escritura, sino es a través del arte. Bueno, ese es el punto. Hace rato mencioné la Guernica. Yo creo que Oscar Wilde era un visionario romántico. Así lo podría decirlo, porque justamente dice, el arte es completamente inútil, ¿no? Es decir, y de ahí se le van a seguir un montón de críticos del arte, hasta Teodoro, dice, pues no lo puedes colgar como si fuera un marco, no lo puedes ocupar como una silla, es inútil. Pero lo que pasa también con esa inutilidad es que Oscar Wilde está hablando de que es completamente inútil, ¿no? En lo funcional, porque habla de otro término, el amaneramiento del arte. Dice, cuando el arte se pliega de rodillas, bueno, yo digo pliega de rodillas y se hace funcionar al gobierno, se hace funcionar a la mercancía, se hace funcionar, ya se amaneró, ya es otra cosa, ¿eh? Es como la sillita con alitas que hablábamos de que se saquían en Acapulco, ¿no? Sí, no, pues bueno, es que ahí hay pero hay una ahí sí hay una funcionalidad del arte para educar. Mencionaste, por ejemplo, Guernica. El Guernica surgió como una cuestión también de delatar el bombardeo fascista a Guernica, este pueblo en España, ¿no? Pero ¿qué pasó con el Guernica? Se volvió atemporal. Es decir, superó ese horizonte cultural de decir, es para hablar del fascismo, como pasa también en el muralismo mexicano. En la emoción, la contradicción del arte de alguna manera es la vida, sin embargo trata la muerte, ¿no? Aquí es definitivamente el arte va a ser no utilitario, pero va a definir una época, porque cada artista, ya sea de manera individual o de manera colectiva, como ahora hay muchos colectivos, a fin de cuentas lo que está reflejando es su momento histórico, su momento genético incluso, su momento, ¿cómo se llama?, de tecnológico.
Entonces, eso es lo que va a trascender. Eso es lo que, y ahora, pero llegas a la conclusión de que es la trascendencia. Y entonces te empiezas a masturbar el cerebro, que es la trascendencia y qué es el arte y todo esto, ¿no? A mí, Oscar Wilde, en este prefacio realmente es absolutamente irreverente, absolutamente contestatario y atrevido. Y como al final de cuentas fue su vida, ¿no? O sea, romper con todo ese esquema de la sexualidad, que ni siquiera se aceptaba la sexualidad en ese tiempo, ¿no? Los victorianos, ¿no? Así, sí, hasta acá. Con sus corsets, ¿no? Así, que ves también justamente en lo victoriano. Restringidos, ¿no? Restringido, total, sí. Pero justamente también era contradictorio porque podían restringir viciosos, pero también pensaban el cuerpo como algo restringido, pero más cerca de la máquina. De vapor o que de la sexualidad y del orgánico y de la muerte. Hay una obra que fue muy criticada de este niño Vargas, que pone al clero con unos niños, ¿no? Y mucha gente, se asustan y no sé qué tanto rollo. Y esa es una de las funciones del arte, de reflejar, pues, lo que es decir, expresa, pero no expresas nada más el yo, expresas el yo colectivo, expresas esa problemática que te duele o esa problemática que te hace feliz. Y es uno de los conflictos, porque en la literatura, bueno, pues la literatura va a ser criticada, pero necesitas más tiempo. La cuestión visual es de momento, ¿no? Entonces es una agresión, pero que no tienes cómo defenderte como espectador, y sobre todo si eres un espectador que quiere llevar a las ovejas por el lado que él maneja, ¿no? Ayer estábamos hablando con Luis de esta pintura de Courbet, el origen del mundo. El origen del mundo. Lacan fue dueño de esa obra y lo tenía en su consultorio, pero cuando abría el consultorio llegaba su esposa y ponía otra obra encima para cubrirla. Ajá, sí, claro. Y después ya cerraba el consultorio y se iba, ¿no? Por ejemplo, tú, el amante Tecuán, no tuviste problema ahí en la casa hablando de la moralidad y de lo que... Bueno, oye, mijo, ¿qué vas a hacer aquí? No, bueno, en la casa. No, mi mamá le gustaba mucho el amante Tecuán, pero había problema del amante Tecuán. Como hay problemas con un amante. Porque era una madre de un 80 por 60. Sí. ¿Dónde metes el amante en tu casa? Sí. Sí. ¿Por qué una madresota así? Sí, porque era un costeñote, pues, este pelo, no me meto un costeñote así, dice. Entonces no cabía en la casa. Bueno, lo aceptaba, pero no cabía, era como una especie de paradoja rarísima en la casa. Pero no cabía. Ajá, lo aceptaba, pero no cabía. Era demasiado excesivo. Muy interesante justamente con esos lenguajes de lo moral, de la sexualidad, de este mundo binario, ¿no? En el que, que ya se está rompiendo. Queremos que se rompa más, ¿no? Pero hay toda una exhibición de la mujer de la voluptuosidad, ¿no? Como la mercancía, la carne, que cosificada, despojada, ¿eh? Pero yo creo que la sexualidad la moralidad y la sexualidad va más allá solamente de la elección. Yo ahí sí creo que a veces nos enfocamos solamente a las preferencias sexuales, pero la moralidad ataca muchos otros planos, y que a veces son incluso más destructivos, ¿no? Sí, mucho más destructivos. Lo que hablábamos hace ratito de la vida y la muerte. Hoy vivimos una cultura de la muerte, donde ya no importa si eres mujer, hombre, quimera, niño o feto, o sea, no importa. Y consta que yo no soy conservadora, pero dices, a mí no me cabe en la cabeza el que no se tenga esa visión de respeto a la vida. Y eso se plasma en la literatura, es mucho más claro, en la cuestión plástica, aunque aquí lo señala también en este prefacio Oscar Wilde, donde dice, el que ve significados negativos en algo, dice, en algo bello, es que de repente a mí sí me causa un cierto shock cuando yo digo, bueno, ¿qué tiene de bello el que me estén presentando imágenes terroríficas, dantescas? Y ahí sí hay un choque porque dices, o sea, la belleza es la belleza y está estudiada,
cerebralmente, ¿no? Simplemente la simetría, una serie de cosas que es matemática. Y es de lo que el Bauhaus pretendía, retomando el Bauhaus, que era que el arte no es así nada más de inspiración, no. Tiene todo un fundamento científico, tiene una serie de parámetros que se tienen que manejar, ¿no? Estaba pensando muchas cosas, lo que decía José Luis, y también a él, y de los desnudos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que a veces que las moralidades cambian. Por ejemplo, en los griegos, pues todos los desnudos eran masculinos, o sea, los desnudos femeninos son realmente escasos, ¿no? O sea, ya hay así una variedad de desnudos masculinos, ¿no? Y eran de penes chiquitos. Sí. ¿Y si sabes por qué? Porque se tardaba más. No. Ah, perdón. Se emocionaron, no terminaban la obra. Dejaban los dos, o sea, trabajaban tanto que Oye, se llevas acababa 7 días. No, ¿sabes? Tiene un fundamento. Dice que los ponían de penes chiquitos porque en esa época la intelectualidad era más importante que la sexualidad. Entonces un hombre valioso era el que le importaba más lo que pensaba y lo que hacía que lo que tenía de relaciones. Lo leí apenas le dice yo, porque yo decía, bueno, estos que están tan bonitos, tan preciosos, con esa musculatura, y una cosita así. El David es de pene mediano. También había otra teoría que era por la perspectiva, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, la escultura no. bueno, el David porque estaba Por como esa, en sí, una ajá. parte alta y tenía la cabeza más grande. Y porque el Eran bloque más de chicos. mármol, además, con el Ah, que ya, tuvo sí. que esculpir, entonces, pues, así Entonces, fue cuando uno como pasaba quedó, ahí ¿no? Sí. por San Pedro, ¿no? Veía y resulta que se veía proporcional como... No, pero cuando ves al David, que tú vas y lo cabeza. ves, realmente no tiene ninguna desproporción, es No, perfecto. es perfecto. Es perfecto. Y te deja así, en la baba, ¿no? La verdad, ya cuando lo ves de a de veras ahí enfrente, te quedas maravilla. Si no lo puedes Pero creer. hay algo que trasciende en esas obras que es la sensualidad. Es decir, más allá de si es hombre, mujer, si hay una clasificación, ¿no? Hay un gesto en los movimientos, a pesar de la moralidad de cada tiempo, ¿no? Que yo creo que justamente Oscar Wilde, bueno, ya me estoy dando más del prefacio, ¿no? Cuando está Basil y Lord Henry admirando el retrato de Dorian Gray, ¿no? Y Oscar Wilde empieza a describir, pero de un barroquismo tremendo, ¿no? Cómo se mueven las flores, el aire, la abejita, el lugar íntimo Casi de las hueles. telas, hueles todo, ¿no? Y de pronto remata y da un golpe con una obra japonesa, es como esos papeles japoneses, ¿no? Donde son figuras quietas, ¿no? Pero con tanta delicadeza que parecen violentas y que va a pasar algo, ¿no? Es decir, que algo se va a avecinar en esa quietud. Y de pronto, justamente comprendes también, ahí hay una revelación pequeña del arte, hay una sensualidad en esa línea que es quieta, es decir, que hay una fuga de energía, ¿eh? Que hasta sudas o te empeñas a hacer algo, ¿no? Pero es una línea que va a quedar quieta por el tiempo, ¿no? Pero el que la logra comprender, el que se aventura en ese símbolo, puede descifrar toda la violencia y toda la pasión que hay ahí. Lo que pasa es que cuando tú no conoces una obra y la ves por primera vez, te maravilla. Está lo que se llama el síndrome de Stendhal, ¿no? De Stendhal, sí, de que cuando ves algo que te hace llorar, no sé si ahora que estuviste en Europa, no hubo obras, sobre todo arquitectónicas, que te juro te dan ganas de ponerte de rodillas a ver esa maravilla, ¿no? O en obras pictóricas, o en obras escultóricas. Y esa es la situación. ¿Les ha pasado eso de no querer exponer o no querer venderla? Es que he puesto mucho de mí en esa obra, ¿no? O sea, esa parte de... No, es que ese soy yo. Sí, claro, ¿no? No, pero dice, pero no te pareces, es que no se trata de eso. Es que no entiendes de todo lo que le estoy... O sea, y realmente, porque hay una cuestión ahí con el pintor y con Dorian que es muy estrecha, porque hay un enamoramiento que va mucho más allá de la estética. O sea, realmente hay una necesidad por estar enfrente del personaje todo el tiempo. O sea, cuando le dices que yo no puedo, o sea, sí necesito estar con él. Entonces, esa parte es muy importante porque hay un vínculo. Y a veces uno tiene un vínculo con ciertas obras. Hay obras que me ha costado mucho realmente desprenderme, u obras que finalmente ni las enseño. Obras que las tengo de verdad, que no, esa es mía. Y entonces no la voy a mostrar. Y ahí es donde entras en una cuestión de, ¿y por qué? A lo mejor dices, no, pues que es buena, es mala. No, ni siquiera ni es buena ni es mala, es mía. O sea, es algo que yo hice para mí.
y como muchas cosas, como cuando escribes algo y que solamente lo escribiste para ti. Entonces tiene que ver con eso. Y la parte ya de exponer, pues exponer, La parte más vulnerable. o sea, te expones a ti. No es la obra necesariamente, cuando hablamos ahorita de lo del arte y el artista, ¿no? O sea, pones la obra, pero el que van a chingar es a ti. Estás desnudando. Sí, te desnudas y te van a decir, mira las proporciones, mira el color, o el tema, o eres demasiado moralista, o eres demasiado morboso. ¿Qué pintó que no entiendo, no? Sí, o no lo entiendo, o no me gusta. Sí, aquí cuando hace la descripción precisamente que le pregunta, su amigo le dice, pero es que, ¿por qué dices que yo soy Dorian? Y Dorian Gray, cuando te lo describen, es bastante, como que es una persona bisexual. Sí. Ya cuando tú lo lees, ahora lo lees de esa perspectiva, bellísimo, ¿no? Una Donais. Y no sé si les ha pasado que se han enamorado de la belleza. Sí. De la belleza, ¿no? A lo mejor lo tienes más fácil con la naturaleza, el solecito, lo que sea, pero con obras hechas por el hombre, bueno, hombres y mujeres para que nadie se sienta, hombres, mujeres y lo que sean, todos y todes, ¿no? O sea, bueno, que en el lenguaje yo diría que todos, pero en fin, hay personas que de verdad son tan hermosas, que yo pienso que es lo que le pasó al pintor, ¿no? Estaba enamorado de la belleza que se volvió realidad en Dorian Gray, ¿no? Y lo chistoso de lo paradójico de que era muy bello, pero cómo termina, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? Y es más bien aferrarse, es decir, es tan preciosa la belleza, esa fugacidad, como esos, esas líneas japonesas, ¿no? Que alguien las hizo en menos de un instante, como pasaba con Chicho Reyes, ¡paf! Y ya estaba ahí la línea, ¿eh? Pero creo que te interrumpa, esa fugacidad se da al goce del pintor, ¿no? Sí, no, y a lo que ves y a lo que estás ahí, eres en un momento, eres segundos, eres instantes, eres la noche, eres la copa, ¿eh? Pero eso no se va a volver a repetir. Sí, exacto. Pero si el artista se obstina en que eso se tiene que repetir y que tiene que ser siempre para poder alcanzar una trascendencia, ya perdió el rumbo. Pero eso, fíjate que yo pienso que es eso que le pasa a los artistas, es una cuestión no consciente. Hay un médico que se llama Manuel Sainz y él habla sobre la vida y la muerte y la supraconciencia. ¿Qué es la supraconciencia? Algo que va más allá de lo terrenal y lo de hoy. Parece esotérico el asunto, pero lo da a conocer también desde una perspectiva científica. Dice, y el artista hay veces que está como en trance. Está entre ese umbral entre la vida y la muerte y está en medio, está creando. No sé si les ha pasado que están fuera del mundo, ¿no? Y entonces cuando una obra, lo que señala Wilde, desapareces tú. Tú desapareces porque te volviste esa parte universal o esa parte de polvo de estrella que somos, como decía Carl Sagan, y ahí está, en una obra, ¿no? Y son aquellas obras que no son producto del mercado. Claro, claro. Más allá del mercado, ¿no? ¿Te ha pasado lo que dicen de que te sientes efímero? Sí, hay una obra que me costó mucho hacerla, y aparte pues, era gigantesca, era de 2,5 metros de alto. No era tan ancha, pero sí era un poco más, era gigantesca, es gigantesca. Entonces yo dije, la voy a terminar esta noche, porque tengo la necesidad de terminarla y me obsesioné con la obra porque la obra era importante para mí. Pero aparte era como una especie de ascensión, la ascensión de Cristo, ¿no? Era como una onda ahí como muy rara que estaba haciendo en ese momento. Y sentí que me estaba matando, porque terminé en la madrugada sumamente cansado. Dije, me voy, porque al día siguiente tenía una reunión muy importante, una reunión por Zoom con alguien de no sé dónde y que no sé qué, y era sumamente importante. Entonces, de trabajo. Entonces yo agarro y digo, no, pues la voy a terminar, me voy a terminar cansadísimo y me voy a dormir muy, muy, muy cansado, pero muy satisfecho. Fue el peor error de mi vida. Terminé con unas taquicardias horribles, unas alucinaciones, no me podía dormir, terminé a las 12 del día siguiente sin poder dormir, con una sobreexcitación. Es una sobreexcitación, entonces la obra me siguió. Pero no como un efecto negativo, sino sí. O sea, sí, negativo. No, sí negativo. Gozoso, ¿o no? Al principio fue gozoso, después fue angustiante, porque yo ya no lo quería. Porque mi cerebro seguía, lo revolucioné a tal manera
que ya no podía parar. Entonces, Sí. yo no había tomado, no tomé nada. No tomé absolutamente nada. Sí. Entonces yo dije, no vuelvo a pintar un puto... De esta manera he tratado porque también justo en ese entonces empezó a pasar eso, de que si yo no dormía a ciertas horas, empezaba a tener problemas con taquicardias, cosas así. Pero ahí había alucinaciones, me faltaba el aire. Me acuerdo que le hablé a mi papá, me desperté, porque me logré dormir como 10 minutos, 15 minutos, y después el corazón se me empezó a desbordar, y le hablé a mi papá, papá, llévame al hospital. Me siento así. O sea, siento que estoy muriendo, porque sentía que todo no me podía, o sea, fue horrible, y fue por ya después ya me dormí, me desperté como a las 3 de la tarde, me disculpé, no fui a ninguna reunión, ni mucho menos, y logré descansar, pero estaba totalmente asustado, y veo la obra y digo, pues sí, pero sí hubo un costo, y me ha pasado con algunas obras. Me ha pasado con muchas obras, pero como esa de sentir así, ya sí sentía que moría, digo, una estupidez, a lo mejor no, fue una cuestión nada más así, pero en ese momento sí me llevó.